Bien, y vamos a hablar de los casos policiales que fueron muchísimos, lamentablemente en el fin de semana largo. Está Sergio Silva, especialista en la materia. Sergio, querido, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola Marcelo, buen mediodía para vos, para todo el equipo de allí de Mucho Picante. Bien. Sí, exactamente, tal como decís, tenemos que hablar de lo mucho que pasó, vamos a hablar sobre los casos violentos. Se registraron que nada menos que 5 homicidios durante todo el fin de semana largo, entre el jueves y el domingo, con la particularidad que, bueno, al filo ya de este fin de semana largo, la noche del domingo se registran dos hechos diferentes. Voy a arrancar por eso porque lo que me llama la atención, Marcelo, Sí. y lo hemos repetido muchas veces, es que este tipo de situaciones no se entienden bien, ¿no? Porque en muchos casos se tratan de especies de peleas que tienen hasta familiares, ¿no? En una Claro, reunión claro. familiar, Está, fíjate lo que pasó. Sergio, es protagonista el alcohol, el exceso de alcohol, la Sí. droga, y son, la mayoría de los hechos de sangre, lamentablemente, fueron durante las madrugadas, en su mayoría, porque, bueno, ya cuando se empiezan a desconocer y demás, vaya uno a saber las diferencias que comienzan a salir y terminan en estos hechos lamentables, ¿no? Sí, en uno de ellos te podría decir que hasta fue premeditado, porque lo que pasó en Pasaje Madrid al 1800, allí entre calles San Miguel y Asunción, lo que se vivía en una casa de familia, la familia Orellana, Sí. y se entiende mucho menos porque quienes pasaron por ahí como si fuera una película, porque dispararon contra el frente de esa vivienda, son familiares, o sea, también se apellidan Orellana, y realizaron varios disparos y producto de esta situación violenta termina siendo herido Rodolfo Iván Cantero, de 24 años, que termina falleciendo después en el hospital Avellaneda. Ese es uno de los casos que se empiezan, te decía, se registraron en la noche del domingo. Algo parecido también en alrededor de las 22:30 del domingo en lo que se denomina el barrio El Sifón, Sí. porque un hombre de 32 años también es acribillado a tiros, lo que vos decías, una disputa que había tenido unos minutos antes. Estamos hablando ahí lo que pasó en Tomás Guido y Primer Pasaje. Allí había algunas personas que estaban reunidas ingiriendo bebidas alcohólicas, lo que decías, una discusión que terminó primero con esta persona retirándose del lugar, es decir, todo indicaba que no tenía ningún tipo de intención de continuar con esa pelea, por lo menos verbal, y después lo van a buscar, se termina zanjándose la situación con esta persona acribillada a tiros que impactaron en la cabeza, en el estómago y en la pierna. Producto de esto, bueno, termina falleciendo David Orlando Cuellar, este hombre de 32 años. Están aprendidas dos personas por este hecho, a pesar de que uno es el autor material de este caso. Previamente, estamos hablando de la madrugada, también lo que indicabas vos, en la madrugada del domingo, lo Sí. que pasa con un joven de 26 años, Franco Guevara, que termina siendo herido mientras, durante la madrugada, ¿no? Este hombre, este joven, lo que hizo fue salir de una reunión en la que estaba, entiendo yo, hasta donde se sabe, no pasaba nada Sí, tranquilo. dentro de la reunión. Lo que pasó es que este hombre, este joven, sale a buscar aparentemente algún tipo de bebida alcohólica, y ahí se encuentra con dos hermanos, con dos personas que terminan atacándolo, ¿no? Claro. Esto pasa alrededor de las 4:30 de la madrugada del domingo. Y por último, tenemos que hablar también de lo que había pasado previamente el día jueves, recordarás, el 9 de julio, porque también sucedieron dos hechos también muy parecidos. Primero, Raúl Mayorga, de 41 años, que termina siendo atacado por un joven de 24 años en la zona allí de Villa Urquiza. Estamos hablando calle Marco Avellaneda al 1300. También estamos hablando de una reunión afuera, en la calle, en esa cuadra, y también es atacado de una manera muy similar a la que te decía recién. Y algo casi igual, ¿no? La noche del jueves. Fíjate lo que pasa con dos hermanos de 18 y 21 años que terminan tomando una especie de venganza en Martín Vero al 800, esto es Villa 9 de Julio.
Aparentemente había allí algún tipo de enemistad. Este hombre, la víctima, de apellido Rivadeneira, termina siendo, de apellido Jerez, Emilio Jerez, termina siendo atacado por los hermanos Rivadeneira con un arma blanca. Finalmente terminaría falleciendo en el Hospital Centro de Salud. Todo esto que he contado, Marcelo, insisto, tiene que ver con estos 5 hechos diferentes. En el caso de los hermanos se entregaron poco después. ¿Qué pasará por la cabeza de estas personas, ¿no? Porque fíjate que cómo sigue todo. Yo siempre me hago hincapié en esa situación. Por un minuto, por una situación que perdiste la cabeza, vamos a decirlo un poco eufemísticamente, terminás jorobándote, por no decir otra palabra, la vida, ¿no? Porque terminás enfrentando una causa de homicidio, sabés que no es escarcelable, por lo tanto estas personas que te acabo de mencionar, los acusados, todos están ya privados de su libertad, claro, y están afrontando una causa por homicidio, ¿no? Tremendo, ¿no? Y por ahí el penal, sí. El penal de Villa Urquiza, claro. Tenías, hay gente que no tiene antecedentes y en un segundo, fíjate cómo cambia toda tu vida, ¿no? Al margen de haber terminado con la vida de una persona, se convierte en un asesino y bueno, y al margen de lo que vos mencionabas, ¿no? Y todo esto. También están las grescas, cuando uno se mete a separar, a dividir los conflictos, y también terminó esta persona, un joven también terminó sin vida, ¿no? Entonces, ahí ves vos cómo son los conflictos que se van generando, y te digo, da esta situación donde el protagonista es la madrugada, la noche, el beberaje y las drogas. ¿Qué más tenemos, y después amigo? Viene, Marcelo, también lo que puede llegar a pasar después, ¿no? Claro. Porque una persona perdió la vida y fíjate si se utiliza el mismo parámetro, las personas que después deciden tomar, esto lo decimos por supuesto con unas tremendas comillas, la famosa justicia por mano propia que no existe, que toman algún tipo de represalias con los familiares, ¿no? Sí. Que quedaron vivos, después vienen las venganzas. Así que bueno, una situación por lo menos que se repite, como vos bien decías, en algunos barrios, lamentablemente desde hace tiempo ya en Tucumán. Perfecto. ¿Qué más nos queda, Sergio? Bueno, vamos a seguir muy atentos y seguramente el próximo jueves, cuando nos estemos reencontrando, vamos a hablar también de un par de casos emblemáticos aquí en Tucumán, que perfecto, esperan ser esclarecidos, y en las próximas horas vamos a tener seguramente novedades. Muchísimas gracias, Sergio, que tengas buena jornada, muy amable. Un gran abrazo para ustedes.